Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a estar viendo acerca de los pasos para la recuperación espiritual. Y para esto necesitamos, eh, espérate un ratito acá, necesitamos presentarnos con esta diapositiva. Quiero animarles a cada uno de ustedes a que puedan tomar en cuenta estos pasos y así le va a ser útil para ayudar a cualquier persona en cualquier lugar y, y ser de bendición para otros. Entonces, vamos a silenciar por ahora. Ya, ahora sí, vamos a... Mi laptop está bien lento. Ya está. Ahora sí. Pasos para la recuperación espiritual. La pregunta es, ¿de qué cosas necesito recuperarme? Entonces, cuando alguien se acerca a ti, te cuenta su problema, te cuenta su situación espiritual, emocional, lo que sea, entonces tú ya sabes de qué se trata, ¿no? Y entonces, cuando quieres orientarle a esa persona a poder recuperarse, primero tú debes tener en cuenta que hay promesas divinas que necesitas ayudarle a entender. Por ejemplo, esta promesa dice, he visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, yo los sanaré. Entonces aquí uno como consejero tiene que tener claro lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha dicho, porque nunca podemos decirle lo que Dios no ha dicho, pero sí lo que Dios ha dicho. Pedro cuando predica, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, le dice a los judíos, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, ya hay otra promesa más. Ahora ya la promesa del Antiguo Testamento contextualizada al Nuevo Testamento. Y al final dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquí con estas tres promesas encontramos lo que Dios quiere hacer y ahora en la otra promesa decimos que es el tiempo de Dios para la persona y en tercero decimos ahora la persona tiene que dar una respuesta si quiere encontrar algo mejor para su propia vida. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros como consejeros, como líderes tenemos que tener en cuenta. Lo que Dios ha dicho, lo que es para nosotros ahora en este tiempo y lo que tenemos que hacer. Ahora, el primer paso que nosotros necesitamos hacerle entender a la persona es que la persona no es Dios. O sea, uno tiene que llegar a entender, yo no soy Dios, yo soy un ser humano. Y como un ser humano estoy afectado, ¿vea? Soy un ser humano afectado por el pecado. Ahí había un error en la tipeo, ¿ya? Y afectado por el pecado en mis facultades. No tengo la capacidad personal, humana, de poder sacar adelante esto. Entonces, yo tengo que ser consciente y la persona que tiene problemas debe llegar a comprender esto, que no es Dios para tener la capacidad de solucionar sus propios problemas. Algunos dicen, no, yo mismo puedo. No, no se puede yo solo. Somos un ser humano afectado por el pecado y afectado en nuestras facultades. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Descubrimos eso. Vamos a tomar como ejemplo a Pablo. Pablo dice, por ejemplo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo primero que necesita reconocer la persona que está esclavizado, dominado por el poder del pecado. Las buenas intenciones que tiene de cambio no van a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a salir airoso. En segundo lugar, Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabras, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces ya con estos dos textos yo estoy ayudándole a la persona a entender que solito no va a poder solucionar su problema. ¿Por qué? Porque dice el pecado lo domina y también está ahora tan afectada en sus facultades que no es capaz ni de controlar sus palabras. Entonces, y le llevo a Romanos para que pueda entender a qué nivel de dificultad ha llegado el ser humano. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí tengo que hacerle ver, tú eres una de estas personas. Como Pablo, antes de ser creyente, mira, ve cómo se da cuenta que el pecado dominaba sobre él. Antes de ser creyente no se daba cuenta, pero después de ser creyente en Cristo, ahora se da cuenta por qué es que él actuaba así. Era por causa del pecado. Santiago también el que quiso que bajara fuego del cielo y consumiera a las personas, entonces ahora se da cuenta que su lengua es difícil de controlar. Y Pablo, hablando a los romanos, le dice, no hay ni uno. Y hay que llevar a la persona a que pueda meterse en esa condición, que no puede solo, no hay quien le ayuda. El problema del hombre es que quiere ser Dios. Al negar nuestra humanidad y al tratar de controlar nuestras razones egoístas, por ejemplo, nuestra imagen, mirar a las personas o los problemas y los dolores, entonces eso es el problema que nosotros pensamos que somos valiosos, somos importantes, somos fuertes, entonces, pero comparándonos con los demás y todo esto, entonces pensamos que podemos solucionar. Pero eso ese es el problema de muchos, que quieren ser Dios, quieren ocupar el lugar de Dios. La consecuencia de esta acción es el miedo, la frustración, el dolor y el fracaso. El hombre es un hombre inseguro, un hombre con miedo, un hombre frustrado, un hombre que tiene heridas por dentro, un hombre que ha fracasado en muchas oportunidades y ese es el hombre que piensa que puede valerse por sí mismo. Ahora, aquí le llevamos a ese texto de Génesis 3:10 para que vea que el hombre es un hombre que no puede. Y vamos a Adán desde la caída. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces, el hombre debe llegar a reconocer que es un hombre débil, fracasado, frustrado y con miedo, inseguro. Y eso es la conducta que repetimos todos nosotros, escondiéndonos de Dios cada día. La solución consiste en admitirme incapacidad. Y eso significa que yo debo reconocer que yo no puedo hacerlo solo. Alguien tiene que ayudarme. Y cuando una persona llega a comprender esto, que no puede hacerlo solo y tiene que ayudarle a alguien, en ese momento le está abriendo la puerta a Jesús, ayúdame. En ese momento está estirando su mano para Jesús y decirle, Jesús, sálvame. En ese momento le está diciendo Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón y limpia mi cuerpo, mi ser con la sangre de Jesús. Yo soy incapaz de cambiar mi pasado.
lo que me ha sucedido en el pasado, ahí queda. Yo soy incapaz para controlar a las personas. Yo soy incapaz de derrotar a los malos hábitos. Eso es mi condición de incapacidad. No puedo con mi pasado. No puedo con las personas. No puedo con mis malos hábitos. Por eso, Pablo una vez más dice en Romanos 7, 19 y 24, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí encontramos a un hombre rendido, consciente de su incapacidad, ahora diciendo, miserable de mí, necesito que alguien me ayude. Y ahí encuentra a Jesús y dice, gracias Jesús, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando una persona tiene dificultades, tiene problemas, por ejemplo, con algunos vicios, con algunos malos hábitos. Si queremos ayudar a esa persona, tenemos que llevarle por este proceso. Por eso Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, se tiene que ser bastante bíblico, se tiene que ir al grano, al punto, y tenemos que llevarle a Dios. Jesús es el que soluciona, nosotros simplemente somos instrumentos que le ayudamos a encontrar los textos bíblicos y somos los instrumentos como que le decimos, aquí está la manija de la puerta y la puerta es Jesús. Eso es nuestro trabajo. Ayudarle a encontrar los textos bíblicos y ayudarle a abrir, a tocar la manija de la puerta para que pueda pasar y por ahí y encontrarse con el Señor Jesús. Solo el poder de la sangre de Jesús puede limpiarnos. Dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esa tenemos que enseñarle. Y la persona tiene que llegar a entender que la sangre de Jesús no ha sido derramado por gusto, ha sido derramado para limpiar todo el pecado. Entonces, tiene que entender. Dos, solo la palabra de Dios puede hacernos mejores personas. La persona tiene que llegar a valorar. La sangre de Jesús ha sido derramada para mí y me puede limpiar. Dos, lo que está escrito es para él, para su bien, y le puede hacer mejor persona. Tiene que llegar a tomar la palabra de Dios con seriedad. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 está el texto bíblico. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Cuando vamos a Juan capítulo 16, versículo 7 al versículo 11, ahí vamos a entender que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Entonces, la persona tiene que ser consciente de la sangre de Jesús, de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Los tres tienen poder. La sangre de Jesús tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder. Y cuando una persona llega a entender esto, entonces va a decidir poner su confianza en el Señor. En segundo lugar, el segundo paso que necesitamos ayudarle a la persona es a entender esto. Después de que reconoce su incapacidad, ahora tenemos que llevarle a tomar una decisión. Y aquí dice, acepto la palabra como verdad. Creo con todo mi corazón que Dios existe. Ya, ahora ya, esa persona debe estar seguro que Dios existe. Y estoy seguro que me ama.
y que yo le importo mucho y que está dispuesto a ayudarme con su poder. Disculpe por el tipeo, lo hice rápido el tipeo y se me fue. Entonces, estas cosas es importante ahora afirmar en la persona, que ya se identifique con la palabra, se identifica con que Dios está presente y que le ama y que Él le importa mucho y que está dispuesto a ayudarme con todo su poder. Entonces, para esto la persona necesita tener fe, necesita verdaderamente creer de todo corazón en el Señor, necesita depositar toda su confianza en Él. Por eso dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Yo tengo que preguntarle a esa persona, tengo que decirle, ¿tú crees en Dios? Y tengo que hacerle, ¿por qué dices que crees en Dios? Bueno, porque siempre he creído en Dios. Eso no es una respuesta convincente, porque acá dice que es necesario que el que se acerca crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces tiene que ya demostrar que hay promesas. Si han leído algo de la palabra, entonces él tiene que agarrarse de eso. Acá dice que Él existe, que Él vino por mí, que Él me quiere ayudar. Entonces, eso tiene que estar en su corazón. No tiene que ser puro razonamiento mental, sino tiene que Él sostenerse, cogerse ya de uno o dos versículos. El que reconoce la existencia de Dios ya tiene ayuda. Así es, ya tiene ayuda porque está empezando ahora a reconocer la existencia de Dios, el Dios de la Biblia, que es un Dios vivo, un Dios real. El que entiende el carácter de Dios ya tiene respuestas para sus problemas, porque cada vez que comienza a leer la palabra, comienza a darse cuenta cómo Dios piensa, cómo Dios habla, entonces va a encontrar respuestas para sus problemas. Y el que acepta la voluntad de Dios ya tiene victoria sobre el pecado. Esas tres cosas es importante ayudar a la persona, reconocer la existencia de Dios, entender cómo piensa Dios y aceptar la ayuda de Dios. Cuando una persona comienza a relacionarse con Dios, es lindo, lindo, verdaderamente se enamora de esa persona, disfruta de Dios. Pero a veces uno mira a personas que lo ves en la iglesia, pero no conocen a Dios, no entienden a Dios y por tanto tampoco pueden buscar su ayuda de Él. Necesitamos ayudarle a la persona en este paso importante de reconocer la existencia de Dios. El Salmo 69:5, por ejemplo, dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Precioso este salmo. Como en otro salmo dice, Señor, tú sabes, de hecho, Hola, somos de ¿cómo Carlos. estás, hijo? ¿Qué tal? ¿May? Ya, Miriam, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, May. Ya, vamos a silenciar a todos. Ya está, ahora sí. Entonces, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Entonces, no sé qué pasó, pero primero debía salir el primero, el Salmo 14. Así es el hombre, se burla de Dios, deja a un lado de Dios, pero el hombre que comienza a identificarse con Dios, lo primero que necesita entender es que es un insensato.
insensato, es un torpe, es un necio delante de Dios. Pero todo lo que él ha hecho, sus faltas, no son ocultos delante de Dios. Y ahora, otro salmo, Salmo 103, versículos 3 y 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Entonces, cuando una persona comienza ya ahora a identificarse con Dios, empieza diciendo yo era el necio que no creía, no obedecía, pero Dios conoce todo de mí y nada está oculto delante de Él, pero ahora en medio de todo, Él se compadece de mí, Él se compadece. Y como entonces ya comienza a agarrarle confianza, agarrarle cariño al Señor y dice, porque Él conoce nuestra condición. Y entonces eso es lindo en esta parte cuando una persona comienza a identificarse con Dios. Por eso en otro salmo dice en Jeremías 31:3. Este es un versículo precioso. Muchos tienen esto como un ancla en su vida. Dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Esto es precioso, este versículo. Saber que Dios nos ha amado y nos ama con un amor eterno. Por eso te prolongué mi misericordia. Como diciendo, Señor, yo ya debiera haber muerto, yo ya no debiera estar aquí, pero Señor, en ese amor que tú tienes para mí, y has tenido misericordia, Señor, porque todavía me permite vivir. No sé si les ha pasado a ustedes, pero tal vez un día pasó un auto o un bus pegadito y el viento pasó raspando las orejas, pero ustedes eran conscientes que ese bus podría atropellarles. O tal vez ha caído un ladrillo al costado. No sé, yo he tenido un accidente a los 17 años con moto. He tenido muchas fracturas. Me decían el hombre biónico porque tenía muchos metales para que pegan mis huesos. Pero mis hermanos, y uno después se pregunta, ¿por qué no me morí? Y después uno se da cuenta que Dios, en su misericordia, no te permitió salir así. ¿Por qué? Porque sabía que ibas a responder en algún momento. Y entonces, ahora uno puede vivir agradecido para con Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Así es. Entonces, lo que necesita el hombre es escuchar, aceptar y confiar en la palabra, en Dios, en su promesa. Eso es lo que necesita el hombre. Ese es el segundo paso. Primero, tiene que ver más con la incapacidad. Lo segundo, tiene que mirar mucho en lo que Dios es capaz. Así es. Por eso aquí en Lucas 18:27 dice, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para los dioses. Esto es como una respuesta a los discípulos que estaban diciendo, Señor, entonces es imposible. ¿Quién puede salvarse? Porque el joven rico le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y se fue. Entonces, y como que los discípulos entendieron que lo que estaba pidiendo Jesús era algo imposible de hacer, dar todo, quedarse sin nada. Y entonces, y ahí donde aparece la palabra de Jesús, es posible para Dios salvarse. Y Jesús literalmente estaba diciendo la verdad. Por eso aquí hay otra preciosa promesa cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso es lo que nosotros necesitamos
como líderes, primero dar el ejemplo que nosotros vivimos así, para que de esa manera cuando le hablemos a otros, entonces nosotros podamos influenciar, motivar, desafiar a que esa persona pueda tener la confianza. En mi caso, por ejemplo, cuando tenía o tengo a veces muchas consejerías, ahora no tengo una oficina que acerca, pero en Trujillo tenía mi oficina y venían muchas personas a querer hablar. Y entonces, y a veces algunos me decían, pastor, yo quisiera tener la fe que usted tiene. Porque uno como pastor tiene que demostrarle convicción, con convicción tiene que hablarle de la palabra de Dios. No le puede decir a la persona, por si acaso, pues cree, ¿no? Uno tiene que tener convicción. Dios dice esto. Dios actúa así. Y ese es mi Dios. Y por tanto, me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Porque uno también tiene un pasado. Y uno sabe cómo ha vivido antes. Y uno sabe cómo Dios le ha ayudado. Entonces, así es. Y si uno está caminando bien con Dios, entonces las personas van a identificarse con Dios. El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso, aquí está la idea principal. Dice, después de haber entendido que Dios me ama y ha enviado a Jesús para salvarme, ahora voluntariamente y de manera consciente decido entregar todo mi ser, mi alma, mi mente, mi corazón y mi cuerpo al cuidado y control de Dios. Aquí es ya en la etapa donde la persona, ahora sí, que tiene problemas y ve a un Dios que puede ayudarle, ahora es la etapa donde voluntariamente decide ponerse en las manos de Dios. Es como el paciente que va al hospital y el médico le dice, ahora, ¿qué tienes? Me duele esto. Ponte en la camilla. El paciente se pone en la camilla y él deja que el médico lo esculte, toque, sople, dice, siente, sopla, ¿ya? Duele aquí o no duele allá. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El paciente se está poniendo en las manos del médico. Y por eso cuando alguien dice, pastor, ora por mí, yo le digo, Señor, tú eres el médico, ahora quiero que veas como tu paciente a esta persona, porque tú sabes cuál es su mal y tú puedes curarle. Y entonces, y a veces cito algunos versículos y de esa manera le ayudo a la persona. Esto es ya importante. Cuando llegamos a este punto donde la persona ahora ya tiene que rendirse a Dios, lo tiene que hacer de manera voluntaria, lo tiene que hacer con fe, lo tiene que hacer con compromiso. No simplemente decir, mira, ve, ya, entrégate al Señor, haz la oración, ya es completo. No, tenemos que aclararle. Tiene que ser algo serio, un compromiso para no volver atrás, sino para quedarte con Él, porque en tu caso necesita tiempo y Dios quiere tenerte cerca. Así que, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, y ahí donde ahora sí le llevamos, por ejemplo, a Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, mis hermanos, cuando yo le estoy diciendo primer paso, segundo paso, tercer paso, yo no tengo que ni mencionarle tal vez a lo que estoy aconsejando. Yo ya sé lo que tiene que pasar. Yo ya sé lo que tiene que reconocer su incapacidad, tiene que ver la capacidad en Dios y en tercer lugar, ahora tiene que él voluntariamente rendirse, entregarse a él. Entonces, ahora, yo lo pongo ahí para que ustedes puedan entender, pero yo tengo que hablarle, explicarle cómo trabaja Dios, cómo obra a Dios, obra Dios. Por eso, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, literalmente es que están agotados físicamente y también agotados emocionalmente.
¿Y cuál es la promesa? Yo os haré descansar. Ahora, pero el descanso no es netamente físico, no es inmediato, sino Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, que tiene la persona que está sentado, se tiene que levantar y acercarse a Jesús para tomar el yugo. Y está usando la figura, por ejemplo, del arado. Ahora, el toro no hará parado, detenido. El toro hará caminando hacia los surcos. Y así va aprendiendo el toro más joven. Entonces, y ahí donde dice Jesús, aprended de mí. Entonces, tres cosas por lo menos tiene que hacer la persona. Levantarse, cambiar de posición, ir hacia Jesús. Y ahora, cuando se acerca a Jesús, tiene que tomar lo que es de Jesús y comenzar a caminar con Jesús para aprender de él. Eso yo tengo que explicarle. Y entonces, ahora sí dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? No es inmediato el descanso del alma. Dios tiene que trabajar, Dios tiene que enseñarme. Y eso yo tengo que explicarle a la persona. Por eso, en una sola reunión, yo no puedo hacer todo esto. Yo tengo que poco a poco ir guiándole. Sí, ir guiándole. En la primera reunión tal vez yo puedo escucharle y darle una promesa del Señor y que pueda orar al Señor. En una segunda le voy explicando. Cuando uno quiere ayudar a restaurar a una persona, es un proceso que necesita ir paso a paso hasta que puedas verlo completamente restaurado. El que mantiene el orgullo no entregará todo a Cristo. El que mira más tiempo a su pecado no tendrá tiempo para mirar la gracia de Dios. El que piensa que va a perder ignora lo que va a ganar, como el joven rico. El que duda seguirá sufriendo y sin opción de solución alguna. Aquí encontramos al Salmo 40. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras Jehová librarme, quieres Jehová librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí hay un ruego ya del salmista pidiendo a Dios que pueda apresurarse a socorrerle, a estar presente ahí en ese lugar. Así es. Entonces, esta es la oración de un hombre que ya ve que hay tantos problemas a su alrededor, su cabeza está con tanta dificultad y ahora está pidiendo al Señor que le libre. Señor, si tú quieres librarme, aquí estoy, apresúrate a socorrerme. Y cuando ya alguien llega a ese punto de rendición, de buscar el socorro de Dios, ahí donde Dios dice, este es el momento que estaba esperando. Cuando yo pienso que soy fuerte, Dios no va a obrar. Cuando yo llego al momento donde digo, Señor, ya no doy más, ahora perdóname, aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras. En ese momento Dios dice, gracias por darme la libertad, ahora sí ya puedo trabajar contigo. Y por eso Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, Jesús quiere darnos descanso para el alma. Nosotros tenemos que buscar que Jesús nos ayude, nos socorra. Y si tenemos alguna cosa que nos fastidia, entonces aquí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Esta imagen de echar la ansiedad sobre él
literalmente es como poner la carga sobre la mula o el burro o el caballo. Entonces, ya no cargas tú, sino carga él. Y ahora, nosotros, por ejemplo, los pastores, los líderes, debemos aprender este secreto de descansar sobre él. A veces somos cristianos solamente de cabeza, pero no de corazón. Somos cabezones, tenemos Biblia, pero nuestro corazón no verdaderamente no está dispuesto a ceder al Señor todo. Tenemos dudas de Él. Si quieres descargar todo en Él o entregas todo a Él, tienes que tener la confianza que ya entregaste todo a Él. No puedes estar como alguien que dice, te presto, te encargo mi celular y después está pidiendo, te encargo mi celular, está pidiendo. Pero otra cosa es, te lo doy a ti. No es te lo presto. Al Señor no dice te lo presto mi problema. No, te lo entrego, te lo dejo todo a ti. Y una vez que lo dejo todo a Él, entonces yo ya no tengo la capacidad de decir, Señor, devuélvemelo. Tengo que estar consciente que lo di todo a Él y que se quedó con Él. Y Él va a solucionar. Y ahora yo puedo descansar. Pero muchos parece que prestamos nuestros problemas al Señor o lo encargamos por un ratito, pero no por todo el tiempo. Cuarto paso, la final, ya es más sencillo. Ahora ya la persona se ha rendido a Jesús. Ahora que sé que Cristo ha muerto en la cruz por mí, yo le pido perdón por todos mis pecados y acepto que sufrió por mí. Y ahora sí, ya, entonces la persona se ha rendido y ahora tienen que aprender a confiar que la obra que ha hecho Cristo en la cruz, ya de ahí viene el perdón para sus pecados. Tienen que aceptar que Cristo lo que ha hecho en la cruz ha sido suficiente para él. Por eso el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Para lograr este perdón es necesario hacer un inventario moral. Nosotros, cuando guiamos a alguien a que pueda verdaderamente restaurarse, si ese hombre toma alcohol, no necesariamente es el alcohol el problema, sino hay otras cosas más que vienen desde mucho anterior. Hay personas que son, por ejemplo, violentas. Sus palabras, todo. Eso es la capa externa. Hay algo que viene de más atrás. Las personas siempre están transmitiendo algo hacia afuera, pero está algo por dentro afectándoles. Y eso es lo que tenemos que ayudar. Ahora, la verdad es que muchas personas no quieren descubrir su problema interior. Todos queremos pasar como buenos, pero no queremos reconocer nuestro problema interior. Nosotros necesitamos aceptar la responsabilidad de mis culpas. Sí, hay algo que no está mal, no está bien y muchas cosas que yo he hecho mal. Necesito aceptar mi responsabilidad de todo lo que yo hice. Debo pedir perdón a Dios y luego a la persona ofendida y luego aceptar el perdón absoluto de Dios. Romanos 8:1, ese es un versículo precioso. Después que Pablo grita, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Llega a capítulo 8, versículo 1 y dice, gracias a Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El hombre tiene que llegar a hablar como Pablo. Dios no me condena de nada más. Ese momento es un momento precioso para una persona. Así es. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidas.
aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, lo que les estoy diciendo no es tanto para que tú enseñes. Lo primero que debe pasar esto es en tu propia vida. Necesitas tú poder vivir esta relación con el Señor, porque es la única manera que vas a poder salir adelante. Entonces, tú tienes que salir adelante con la manera como te he enseñado, reconocer tu incapacidad, ver la capacidad en Dios y ahora decidir voluntariamente rendirte a Él y al final confiar en la obra de la cruz, todo lo que Él ha hecho. Cuando tú experimentas esto y vives en esta condición, entonces todo lo demás va a ser más sencillo y vas a tener una autoridad moral, vas a tener autoridad espiritual. ¿Para qué? Para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque hay algunos que vas a encontrar con problemas serios, muy serios, fuertes, de un trasfondo, de un pasado muy fuerte donde Satanás ya controlaba. Y a veces Satanás se va a manifestar. Pero cuando tú tienes esta relación, esta confianza, esta tranquilidad con Cristo, entonces vives sin temor, sin miedo. Muy bien, ahora que he terminado esta parte,